Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidas a Eternamente Jóvenes, un podcast hecho por y para personas jóvenes. Soy Andrea Henry y estoy acompañada de Juan Antonio Baez y este podcast nace del Consejo de la Juventud de España. ¿Y qué es eso del Consejo de la Juventud de España? Ya lo hemos dicho en muchos episodios, pero bueno, es la plataforma, es el organismo que representa a los más de 7 millones de personas jóvenes aquí en España y que defiende sus intereses y sus derechos. Eternamente Jóvenes es un podcast que está aquí para vosotros cada 15 días en todas las plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox, en YouTube. Además tenemos también vídeo en YouTube, vídeo en Spotify. O sea que estamos a tope. Y hoy venimos aquí con un capítulo nuevo para hablar de un tema muy, muy importante. Además tenemos muchas ganas de hablar de este tema. Y es que hoy vamos a hablar del mundo del deporte. O sea, vamos a abrir un buen melón, pero no os creáis que vamos a hablar del fútbol y no. Vamos a hablar del deporte y un deporte con un mensaje detrás, ¿no? Vamos a hablar sobre la superación, sobre la exigencia en el deporte de élite y sobre discapacidad. Exactamente, y además no podíamos tener una mejor invitada para tratar todos estos temas que acaba de comentar Andrea y que para el Consejo de la Juventud de España es un orgullo poder presentar aquí, aunque seguro que ya mucha gente que nos está escuchando ya la conocen, pero bueno, tenemos con nosotros aquí hoy, con nosotras a Desiree Vila. ¿Cómo estás, Desiree? Muy bien, hola. Pensé que iba a haber como un sonido en plan de... Bueno, luego sale. Luego ponemos vale. en post. Esa no lo imaginamos. Ok. Bueno, está aquí con nosotros porque al final viene a tratar o a contarnos sus historias un poco. Contarnos sus historias son un poco raro, pero está guay. Además, lo único incurable son las ganas de vivir, como dice ella, su libro autobiográfico en el que narra las vivencias y cómo se adapta a su nueva realidad y demás. Y bueno, la podemos también encontrar en redes sociales y podemos hablar también un poco de que la voluntad de aprender es el paso más importante para el cambio y otras cosas muy interesantes que dice. Pero bueno, con nosotros está aquí hoy. Muy buenos días de nuevo. Y sin hacer mucho spoiler de tu libro, y empezamos si quieres para no alargarnos mucho más, ¿cómo fue el proceso de adaptarte a tu nueva situación? ¿Quieres que cuente todo ya? ¿Desvelo la historia? Digo, lo más importante, que si es atleta paralímpica. Pues. No, quiero decir, sí, que ha dejado sí. como la presentación, pero no pasa nada. Bueno, Pero para que lo haga propiamente. Nos lo cuentas tú mejor que nadie. Vale, Cuéntanos genial. un poco, tu historia. Bueno, pues yo me dedico al deporte, como bien habéis dicho, al deporte paralímpico. Corro con una prótesis en mi pierna derecha. Ahora no la veis porque llevo unos pantalones largos y hay una mesa también. pero es super fashion, es violeta, de brillo. Yo la he visto de colorines, sí. Y yo no nací con discapacidad, sino que fue a raíz de una lesión deportiva. Yo me dedicaba a la gimnasia acrobática de manera profesional, estaba en la selección española y bueno, pues ese era mi día a día, ¿no? El entrenamiento, las competiciones a nivel internacional, hasta que en 2015 tuve una lesión deportiva haciendo una acrobacia en la cama elástica. Me rompí la tibia y el peroné y la arteria poplitea, que es la que hace que corra sangre por todo el miembro, por toda la pierna, se obstruyó. Entonces eso creó una necrosis que, bueno, pues creó también una infección que empezó a afectar a mis órganos vitales y ya al tercer día en la UCI pues me comunicaron que me tenían que amputar la pierna derecha para poder salvarme la vida. Y bueno, pues ahí llegó ese punto de inflexión en el que me tuve que reinventar. Tenía claro que quería seguir con el deporte, pero obviamente llevó su tiempo porque al final es un proceso de adaptación largo, el empezar a caminar con la prótesis y ya luego poder hacer empezar deporte. a caminar ya debe ser difícil, no me imagino empezar a competir. Claro, sí. O sea, hasta el tercer año desde que me amputaron la pierna no volví al deporte. Y hasta a día de hoy, que bueno, pues vivo en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid y he estado en los Juegos Paralímpicos de Tokio y si todo va bien, el año que viene, como sabéis, es año olímpico y paralímpico, así que espero estar también en París. Sí, si todo va bien y las chinches no impiden que se celebre. No sé si has visto, bueno, Sí, es que estamos un poco, yo estoy un poco paranoica porque he visto que ha llegado a España también. A España. Ya. Pero queríamos preguntarte, entonces tú como persona, que es verdad que no habrá tanta gente que haya podido competir a nivel olímpico en el previo, ¿no? Antes, como en los Juegos Olímpicos y en el post, en los Juegos Paralímpicos. O sea, ¿cuál es la principal, evidentemente, diferencia? Pero quiero decir, ¿cómo has notado tú ese cambio? Por ejemplo, el ambiente. ¿Es diferente el ambiente de los Juegos Olímpicos de los Juegos Paralímpicos? La gente. ¿Qué diferencias hay? Bueno, realmente yo no he ido a unos Juegos Olímpicos porque la gimnasia acrobática no es deporte olímpico, pero vale. sí que es verdad que competía a nivel internacional. Y el ambiente
en el mundo paralímpico yo creo que es mucho más positivo porque al final como que todos de alguna forma nos sentimos unidos por un punto en común que es la discapacidad. Y la discapacidad que en muchas ocasiones ha sido pues a través de un proceso traumático, un accidente, un cáncer, una enfermedad o muchas veces también por una malformación de nacimiento, ¿no? Pero sí que es verdad que al final hay una serie de gestiones que tú tienes que hacer como individuo que tiene un cuerpo no normativo, cuando se trata de una discapacidad física o todos esos prejuicios que conllevan una discapacidad intelectual, una persona con síndrome de Down, por ejemplo, que nos hacen sentirnos, yo creo, como que más unidos, compartimos muchas experiencias, nos apoyamos, incluso nos damos consejos, pues por ejemplo, la prótesis, mira, pues esta a mí no me funciona bien, o utiliza este producto para que no te sude, por ejemplo, el muñón y no te resbale al correr. Yo eso en el mundo olímpico no lo veo. Creo que en el mundo olímpico no es más competitivo, porque al final la competitividad también la hay en los paralímpicos. Obviamente cuando tú sales a la pista de atletismo quieres ganar. O sea, las rivales, por mucho que puedan ser tus amigas, no dejan de ser rivales, efectivamente. Pero sí que veo como un cierto sentimiento más como de comunidad, por así decirlo. Y en cuanto a los apoyos y a los recursos, ¿tú notas que hay más apoyo y recursos o que falta más apoyo y recursos como pueda tener los Juegos Olímpicos? No, o al final los deportistas, ¿no?, de élite o a lo mejor pues el fútbol, ¿no? Todo esto que está, pues al final es mucho más mainstream y al final mueve mucho más dinero, pero sí que es verdad que ¿a qué nivel está el deporte paralímpico o el deporte para personas con discapacidad a nivel de recursos? ¿Es fácil? ¿Una persona puede de manera...? Porque claro, tú lo cuentas y parece muy sencillo, pero entiendo que llegar hasta allí también requiere unos esfuerzos económicos y unos esfuerzos muy, muy grandes que no siempre el Estado o el gobierno puede facilitar. Claro, os lanzo yo la pregunta. ¿Vosotros cuánto creéis que cuesta una prótesis para correr? Una prótesis como las que tú usas. Sí, una ballesta. ¿Y tienes más de una, entiendo, o no? No, ahora mismo solo tengo una. Vale, pues... ¿Pero nos da franjas o tiramos venga, vamos a tirar no sé, totalmente un triple. Yo digo... ¿Tú cuánto dices primero? Mira, yo digo 17.000 euros. Ni de coña. No, más de 100.000. Yo digo que más de 100.000. Bueno, los dos tenéis razón, entre comillas, porque la de correr cuesta 20.000 euros, bueno. ¿vale? Y la de caminar 75.000. ¿La de caminar cuesta más? La de caminar cuesta más. Sí, pues porque no sé al revés. Es una rodilla electrónica, entonces tiene un sistema hidráulico. Por ejemplo, la que yo utilizo para caminar se puede mojar, se puede sumergir, te permite también hacer otros deportes como surf, snowboard, montar en bici. 70.000 euros. Sí, se carga cada 3 días, tiene una aplicación que se conecta por Bluetooth al móvil que te permite pues ver pues eso, la batería que te queda. Entonces esa prótesis sí que es mucho más cara. ¿Qué pasa? Que al final la de caminar la cubre la Seguridad Social, pero la de correr no. Vale. O sea, la Seguridad Social no ve como un derecho para una persona con discapacidad el practicar deporte, cuando ya no solamente debería ser un derecho, sino que es una necesidad, porque te hace que tengas una mejor calidad de vida. O sea, yo desde que hago atletismo, pues llevo una vida súper autónoma, súper independiente. Hace 2 años hice el Camino de Santiago, es decir, caminar 20 kilómetros al día. Para mí, o sea, bueno, es un esfuerzo obviamente, pero es algo que puedo hacer con mi prótesis gracias a mi capacidad física, ¿no? Entonces, ese es el principal problema en España, que una persona que quiere practicar deporte, pues claro, o tiene una red detrás, claro, económica, familiar, o si no, pues tiene que hacer un crowdfunding o buscarse la vida, porque además también es verdad que ya cuando estás a un nivel alto, el buscar patrocinadores, pues... es más sencillo, pero ¿quién te va a patrocinar cuando no eres nadie? Claro, nadie. O sea, es muy difícil que una empresa pues diga, venga, pues yo te compro una prótesis y porque sé que vas a ser campeona del mundo de salto longitud. Pues no, eso no es una realidad. Entonces es el principal problema. Lo mío como fue una negligencia médica y yo además me dedicaba profesionalmente a la gimnasia, al deporte, pues cuando ganamos el juicio, que nos llevó tiempo porque al final ya sabéis cómo van estos temas que en España va bastante despacio. Perdón por preguntar, pero ¿qué pasó antes? ¿Que pudiste volver al deporte o que pudisteis ganar el jucio? Porque digo, si tardaste 3 años. Claro, no, realmente el juicio, porque hasta que no tuvimos la indemnización no me podía comprar la prótesis. Claro, básicamente. Una cosa fue previa a otra. Sí, pero bueno, que las dos fueron largas. Sí, fueron largas. Entonces yo tengo la suerte, soy súper afortunada de que sí que me puedo permitir las prótesis deportivas. Pero el resto de la gente, por lo general, no, porque no es lo mismo comprar a tu hijo unas zapatillas que te cuestan 60 euros que
que una prótesis que te cuesta 20.000. Y de hecho mi madre lo primero que me dijo cuando compramos la prótesis de correr, me dijo, te tiene que gustar el atletismo por narices, o sea, no te queda otra. Y te tiene que durar mucho la prótesis. Es que después de esa inversión, como para que no te guste, ¿no? Entonces, todavía faltan muchos recursos a nivel económico. Claro. Y luego a nivel de... O sea, de dar a conocer el deporte paralímpico. Es decir, hay muchísima gente que existe un gran desconocimiento y yo la primera. Yo hasta que no adquirí mi discapacidad no sabía que las personas con una prótesis podían correr, podían hacer tantos deportes. Y de hecho yo creo que si lo hubiese sabido quizás hubiese llevado mucho mejor ese impacto psicológico del principio, ¿no? Porque piensas que tener una discapacidad es algo limitante, que hay tantas cosas que ya no vas a poder hacer, cuando en realidad hay muchas posibilidades, lo que pasa es que no las conocemos porque falta información. Falta información y sobre todo faltan recursos o falta que el resto de la sociedad de alguna manera se adapte, ¿no? Porque parece que siempre la persona que tiene discapacidad es la que tiene que hacer absolutamente todos los esfuerzos habidos y por haber por adaptarse a la sociedad, pero por ejemplo esto lo tratamos mucho en el Consejo tenemos entidades que representan a personas o a colectivos con discapacidad, como pueden ser las personas sordas, las personas ciegas, ¿no? Y es verdad que ellas tienen que hacer siempre el esfuerzo extra, ¿no? Y por ejemplo en espacios como el Consejo no es así, en espacios como el Consejo siempre intentamos que todo esté adaptado, que cada vez que hagamos un evento haya interpretación de lengua de signos, que cada vez que hacemos un vídeo esté subtitulado, o sea, como cosas muy básicas, entre comillas, que puede hacer la sociedad para que no sean las personas con discapacidad las que siempre tienen que hacer el sobreesfuerzo de que parece que una persona con discapacidad tiene que ser Superman o Superwoman, ¿sabes? Sí. Para poder llegar al nivel de la sociedad. No, es que una persona con discapacidad tiene el mismo derecho a no querer esforzarse de más como hacemos nosotros y a querer vivir una vida tranquilita, simplemente, pues eso, sin tener que ser aquí una superhéroe. Además, sí es verdad que nosotros, por suerte, como decía, teníamos esas entidades que lo trabajan y hacen un montón de aportaciones, o sea que siempre nos indican la manera en la que podemos mejorar las cuestiones que tenemos y trabajamos. Exactamente. Entonces hay una predisposición también, pero gracias al trabajo que hacen, por ejemplo, la HUP, que hace la CENSE y que hacen otras entidades que forman parte, pero esa predisposición que es bastante importante, ¿no? Que por nuestra parte entendamos y preguntemos si este es el mejor proceso, si no, cómo lo cambiamos, cómo podemos mejorarlo y siempre estando en un punto en el que sabemos que tenemos que facilitar y mejorar todavía aún más, porque estamos, a pesar de tener un grado de comodidad, ¿no? O no de comodidad, sino de accesibilidad, bueno, no estamos en la accesibilidad óptima, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar pro a seguir mejorando esos espacios, a seguir siendo accesible, pero siempre desde un punto de vista que hay gente que le falta, como muy proactivo, no sé si me explico, ¿sabes? Sí. Sí, porque luego además también es como que parece que el deporte paralímpico o el deporte de las personas con discapacidad es, digámoslo de alguna manera, el deporte de tercera. O sea, el deporte de primera es el deporte masculino, el deporte de segunda es el deporte femenino y luego ya, si eso, tenemos a las personas con discapacidad. Cuando realmente el esfuerzo, ¿no? Porque además mucha parte del deporte viene del esfuerzo. El esfuerzo que hace una persona con discapacidad, habría que ver cuál es la diferencia entre una persona con discapacidad y una persona que me da igual que juegue en la selección española o me da igual que juegue en la Champions. O sea, quiero decir, ¿qué estamos midiendo entonces? Porque muchas veces cuando se habla de deporte se habla de esfuerzo, pero es que el esfuerzo que tiene que hacer una mujer para llegar al top del deporte o el esfuerzo que tiene que hacer una mujer con discapacidad para llegar a poder, pues eso, continuar en el mundo del deporte con una discapacidad es muy grande. Entonces, nuestra pregunta también un poco es, tú tienes un poco esas dos visiones. Tú eres una mujer y además eres una mujer con una discapacidad. Sí, entonces, doble discriminación. Doble discriminación, efectivamente. Entonces tú, aparte de lo que ya nos has contado, ¿no? De lo que significa ser deportista paralímpica, también has notado que dentro del mundo del deporte paralímpico ser una mujer también está menos valorado que un hombre. Bueno, con el tema de la discapacidad y ser mujer hay varios temas. El primero, quitando el mundo del deporte, que ya luego podemos adentrarnos en ese tema, en ese melón, es el primer impacto visual de tu cuerpo sin una pierna, o sea, un cuerpo no normativo, cuando tú tienes 16 años, que es la edad en la que a mí me pasó esto, pues es muy heavy, ¿no? Porque es una edad muy crítica en la que tienes muchas inseguridades, muchos miedos sobre qué va a pensar la gente de ti, voy a tener pareja, la gente me va a querer. Y luego fue una cosa muy curiosa y es que cuando yo ya empecé a aceptar mi cuerpo y a enseñar la prótesis, o sea, ponerme pantalones cortos, faldas, subir fotos a las redes sociales donde se viera mi prótesis, pues ahí sí que recibí un feedback negativo por parte, por ejemplo, de mi abuela, que me decía, no, pero es que las mujeres tenemos que ser discretas, es mejor que no enseñes la prótesis, porque al final se crió y se educó en un ambiente en el cual
una mujer, para empezar, no puede llamar la atención y la discapacidad es algo malo, es algo que hay que ocultar. Entonces, romper esa barrera ya es un reto. Luego, el reto de acceder al mundo del deporte siendo mujer, ¿no? Con todos los hándicaps que te vas encontrando. Se habla muy poquito, por ejemplo, del tema de cuando tenemos la menstruación, ¿no? Que al final, ostras, es que eso un hombre o sea, va a una competición y no está pensando en, uy, igual que me no baja me la regla, que no me coincida, que además sabemos, ¿no? Por estudios que se han hecho, que cuando, pues eso, cuando estás en el ciclo, hay momentos del ciclo en el que, pues, o sea, te encuentras más cansada, evidentemente. Sí. O, por ejemplo, los deportes que van por peso, ¿no? Que imagínate, en judo te toca hacer el pesaje el día que estás con la regla y pesas medio kilo, sí, un kilo más. Un kilo más puede ser incluso. Entonces ya a nivel biológico, todas esas barreras que ya nos encontramos. Y luego, pues como decías, el deporte para las mujeres es un deporte de segundas, con discapacidad incluso peor. Entonces creo que estamos viviendo un cambio, porque es verdad que yo he tenido la suerte de que también me he encontrado muchas empresas que quieren apoyar el deporte femenino y han apostado por mí, y también porque son conscientes de que es un valor añadido, ¿no? Que al final el compartir tus valores como empresa con una deportista femenina con discapacidad, pues te puede ayudar también a tu imagen, por supuesto, pero sobre todo a compartir esos valores que tú como empresa crees en ellos y defiendes. Entonces, bueno, pues hay ahí un punto todavía complicado en el que sí estamos avanzando, pero todavía, como bien decía, somos deporte de terceros. Sí. Y todavía queda mucho por trabajar. Y bueno, perdona, no, que ibas a hablar tú. No, es que iba a hacer una cosa que claro, yo conocí a Desiree en su momento bueno, yo la conocí hace unos años en YouTube, ¿no? Todo el mundo tuvo su época de YouTube, que era hola, soy Desiree y me falta un pie. Efectivamente. Y claro, luego también eso... que no lo sabías. No lo sabía. Bueno, no sé, luego eso también creo que ha derivado un poco, ¿no? En que tú, aparte de tener tu faceta de deportista, que es tu trabajo y es de lo que te ganas la vida, también hay una cierta faceta ahora como de influencer, si es que te gusta el término, si no podemos llamarlo de otra manera, ¿no? Porque tú también te dedicas como en tu día a día, y lo comentábamos justo antes de entrar, a ir a otros espacios, a colegios mayores, a institutos, ¿no? A dar, bueno, charlas o sesiones, un poco de inspiración, ¿no? A esas personas que están ahí. Entonces, y también tienes un libro, que lo hemos comentado antes, y también te he visto en anuncios de la televisión de marcas muy importantes. Sí. Entonces, quiero decir, esa faceta, claro, eso sí que es nuevo para ti, porque entiendo que el deporte no era nuevo para ti en su momento, porque ya te dedicabas a ello, pero esa faceta tu situación, no tu situación, pero sino haber triunfado en el deporte paralímpico, también te ha abierto un montón de puertas en otro espacio. No sé cómo vives tú eso. ¿Tú te consideras influencer? ¿No? ¿Cómo va? Bueno, sí que es verdad que yo creo que es todo saber ver la oportunidad en el cambio. Es decir, al final yo soy consciente que cuando hacía gimnasia, por ejemplo, nunca hubiese podido ir a unos Juegos Olímpicos porque no es deporte olímpico, como comentaba antes. Sin embargo, en atletismo, como es deporte olímpico y paralímpico, he podido llegar incluso más lejos, ¿no? Y creo que con esto es igual. Yo ahora tengo la oportunidad de hablar de un tema que hasta hace muy poquito era todavía tabú. Nadie hablaba. Sí, un tema muy desconocido, en el que hay mucha gente que se hace preguntas, por ejemplo, pues yo qué sé, no sé si podemos mencionar, pero por ejemplo en TikTok, en que el perfil es pues muy, muy joven, o sea, incluso niños, ¿no? Pequeños, y entonces ven la prótesis y se hacen un montón de preguntas que igual para mí son tonterías, porque digo, jolín, pero esto es obvio, pero si para ellos no lo es porque si no, no lo preguntan. Y entonces es muy interesante que ellos tengan ese espacio para preguntar, o yo qué sé, pues la prótesis se puede mojar, te la quitas para dormir, o sea, todas estas cosas que van a hacer que la próxima vez que ellos vean a una persona con una prótesis no vayan a sentir rechazo, no vayan a pensar que es algo malo, que es algo de lo que no se puede hablar, sino que lo van a normalizar. Entonces, para mí es una oportunidad, ¿no? El encontrar este espacio donde yo pueda dar a conocer mi día a día de una persona pues que se dedica al deporte, que como decías, pues da charlas, pues trabaja con diferentes marcas, y que eso pues pueda ayudar también en cuanto a, entre comillas, educación, ¿no? Claro. Educación de algo que no nos suelen enseñar en el colegio, y que en cualquier momento te puedes encontrar con una persona con discapacidad, o te puede pasar a ti, ¿vale? A mí yo nunca, obviamente, nadie pensaba que le va a pasar. Claro, que me iba a pasar, y es interesante. Y aquí también me gustaría hablar de una anécdota que yo tengo de cuando a mí me ocurrió esto.
Yo estaba en primero de bachillerato, ¿vale? Pues eso, lo que comentaba antes, una edad complicada. Y encima yo no quería perder el curso, porque yo sabía que si repetía, pues iba a ser más complicado todo, porque encima de aceptar la discapacidad tenía que volver a hacer amigos y todo el rollo, ¿no? Entonces, al principio empecé estudiando desde casa, venían los profesores a hacerme los exámenes y mis amigos me traían los apuntes. Y cuando ya tuve la fuerza de voluntad para volver al colegio, aún sin la prótesis, o sea, con las muletas y sabiendo que todo el mundo me iba a estar mirando y juzgando, no en el sentido negativo, pero bueno, al final es normal, ¿no? Es algo nuevo y todo el mundo pues se fija. Mis amigos se acercaron a mí, se reunieron conmigo y me dijeron, Desi, ¿cómo quieres que te tratemos? Entonces yo les dije, pues mirad, yo quiero que me tratéis exactamente igual que antes. Antes tenía 2 piernas, ahora tengo una, pero sigo siendo la misma persona que se va a reír de las mismas tonterías y todo igual. Pero me llamó mucho la atención esa pregunta porque mostraba esa vulnerabilidad, ¿no? De decir, no tenemos ni idea de cómo hacerlo, pero queremos aprender. Bien. Sí. Entonces yo creo que ese es el paso fundamental. Y de hecho ellos hablaron con mi psicóloga para que les enseñara a cómo ayudarme con los ataques de ansiedad que yo tenía, ayudarme con la respiración para que pudiese volver a la normalidad cuanto antes. Entonces ese es el nivel... ¿no? De muchas veces no sabes cómo hacerlo, pero el querer es el paso más importante, el querer aprender, el querer entender, el querer ponerse en la piel de los demás. Entonces yo creo que eso es algo, bueno, muy bonito que hicieron mis amigos por mí y que a mí también me hizo ser consciente de que al final yo también tenía que ayudarles a ellos a que me pudiesen entender cómo me sentía o qué necesitaba, para que ellos pudiesen ayudarme, porque muchas veces queremos, pero no sabe, efectivamente, no nacemos aprendidos. ¡Jo, qué bonito, ¿no? La historia. Iba a cambiar de tema radicalmente, pero con esta historia tan bonita te dejo a ti. Y también te ha pasado, porque no lo seas, nosotros también vemos en líneas generales y fuera, ¿no? Que también en muchos casos, aunque esta es una parte muy bonita, hay personas que infantilizan a las personas con discapacidad, ¿no? Y sufres una infantilización como, bueno, pues por tener una discapacidad te tengo que tratar como si fueras un niño pequeño porque no vas a entender. ¿Has tenido también esos momentos, como quien dice, bochornosos, por desgracia, y te ha tocado sufrirlos en tu día a día también como deportista? Bueno, realmente yo creo que eso ocurre más con discapacidades intelectuales, ¿no? O sea, vemos una persona, pues eso, con síndrome de Down y le tratamos como a un niño cuando posiblemente pues igual tiene... o sea, que me refiero, Pablo Pineda, por ejemplo, que fue la primera persona con síndrome de Down en Europa que se sacó un título universitario. Y hay gente que todavía le trata como si tuviese 2 años y es una persona con estudios, posiblemente más formada que las que le están hablando. Efectivamente. Entonces, yo es verdad que ese tipo de discriminación no lo viví, pero sí que vivo todos los días pues pequeñas formas de discriminación. Por ejemplo, cuando me dicen, ay, qué pena con lo guapa que eras, ¿sabes? Como si el hecho de que me falte una pierna me hace menos guapa, o pobrecita. Y pobrecita, ¿por qué? Si yo tengo una vida maravillosa y pues mucha de la gente que me diga pobrecita, tengo una vida, pues, ¿sabes? Mucho más triste de la que se imaginan que yo tengo. Entonces, eso sí que me fastidia. Y también a nivel de deporte, ¿no? Que es el tema que estamos hablando hoy, me fastidia que piensen que el deporte con discapacidad o el deporte paralímpico es como, ay, bueno, vamos a dejarlos que hagan sus cosas porque, ay, le falta una pierna, bueno, jolín, o qué valiente eres, que has competido en unos juegos. Es como, no, yo no soy valiente, yo entreno todos los días, 3-4 horas al día, pues eso, vivo en un centro de alto rendimiento con los mejores deportistas de España, es decir, yo me dedico a esto profesionalmente, no es pobrecita o no lo hago en plan rehabilitación, no, es que hay un trabajo no lo hago para matar el tiempo. Es que, no, como si fuera un hobby, ¿no? Claro. No, tío, o sea, eres profesional en esto, eres deportista de élite. Entonces hay que cambiar todavía esa forma de pensar. Pero sí que es verdad que yo he aprendido a no juzgar porque al final yo misma tenía esos prejuicios, ¿no? Antes de que me amputaron la pierna y es lo que hablamos antes por desconocimiento. Entonces cuando me encuentro con estas situaciones pues intento como respirar y pensar para mí y decir, bueno, no juzgues. No hay maldad porque, muchas veces en hay simplemente no entender, ¿no? Pero yo creo que, bueno, igual es un poco barrer para casa, pero yo creo que también esta generación, estas personas que estamos ahora más jóvenes, estamos mucho más concienciadas con muchos temas y yo sí que noto una diferencia generacional. También es verdad que nosotros tenemos un sesgo, ¿no? Al final el consejo y la gente que está en el consejo es gente súper, hiper, mega concienciada y sensibilizada con muchos temas, pero oye, yo noto de verdad que hay gente que, pues lo mismo que te preguntaron tus compañeros, tus amigos, nadie nace aprendido y al final tú en tu día a día dices, bueno, esta situación no la he vivido nunca, pero puede pasar con personas con discapacidad
discapacidad, personas racializadas, personas del colectivo, con muchísimos tipos, ¿no? De personas en colectivo o que sufren cierta vulnerabilidad por el hecho simplemente de estar en ello y decir, oye, pues no lo sé, pero quiero aprender. ¿Sabes? O sea, yo no sé qué va a pasar aquí, pero quiero aprender, y eso la verdad que es muy bonito, porque yo creo que sí que vamos hacia un modelo de una mayor inclusión de todo tipo de personas, de todo tipo de cuerpos, de todo tipo de personas no normativas en la sociedad. Ahora bien, queda mucho por hacer, que esto no lo vamos a conseguir solo nosotras, que se necesitan recursos, que se necesita un gobierno de verdad comprometido, ¿no? con ello, y que busque de verdad atajar el problema. Y una cosa que a mí me sorprende mucho también, bueno, que me sorprendió mucho, que yo coincidí con Desi en un evento que hizo el Ministerio de Exteriores sobre la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que no vamos a montar aquí el rollo de contaros qué es la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, pero es algo como muy importante que España está haciendo estos últimos 6 meses y que se ha trabajado mucho desde muchos sectores, y yo fui como Consejo de la Juventud de España, y de repente llegamos allí con el Ministro de Exteriores, con Álvarez, y de repente me encontré a Desi, ¿no? Que es como, joder, además de todo el tema del deporte, todo el tema de influencia y tal, tú también estás como muy comprometida con la sociedad, y también pones como tu granito de arena, pues eso, para que, oye, pues a lo mejor en un mundo ideal, en un par de legislaturas, la inclusión sea algo como completamente estandarizado en nuestra sociedad, que a lo mejor no es así, ¿no? Pero eso, que no es solo desde tu plataforma, ¿no? Que también hay una reivindicación de decir, oye, yo también estoy aquí porque esto también es importante, porque también estás estudiando relaciones internacionales. Eso, me lo comentaste, la universidad es como, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento te da tiempo a hacer no me da. todas las cosas? Llevo sin ir a clase, bueno, no te imaginas cuánto. Bueno, pero bien. Intento. Sí, al final yo estoy de acuerdo, ¿no? Que yo creo que también estamos avanzando, y que al final esos prejuicios que pueden tener una generación, pues eso, como la de nuestros abuelos, es que es normal, porque ellos no veían a una persona con una prótesis en la televisión o pues por eso, la calle, porque claro, tampoco había muchas prótesis, sí, ¿no? sí, Pero es que entonces no veían esa diversidad, con lo cual lo que no ves no existe, ¿no? Entonces es importantísimo, pues eso, que las marcas se den cuenta de la importancia de mostrar, pues eso, cuerpos reales, personas distintas, culturas, religiones, es decir, pues toda la diversidad que conforman, pues ya no solo nuestro país, sino todo el mundo. Y pues sí, estoy intentando ya meter todos estos temas a nivel también político. Al final hay muchas cosas que debemos cambiar, y yo creo que nosotros en primera persona, las personas que sufrimos ese día a día, somos los que tenemos que reivindicar pues esos derechos, ¿no? Como decía, por ejemplo, el derecho a practicar deporte, es decir, que todas las personas que tengan una discapacidad, pues, jolín, pues tengan una ayuda, por lo menos. Ya no te digo que sea gratis, pero sí que pues sea un precio más pedimos que sea gratis también. O sea, aquí por pedir, tú pide alto, que luego ya veremos a lo que llegamos. Claro. Pero Sí, es verdad que es muy importante, y yo lo quiero recalcar porque a nosotros, yo que vengo de Tenerife, nos pasaba, y en mi barrio nos pasaba, había un club que habían fundado de personas con discapacidad también, y no las dejaban competir, gente de 14, 15, 16, y les decían que tenían que competir en categorías aficionados contra gente de 40, porque era lo único en lo que podían competir y no en deporte base. O sea que esa aplicación y esa adaptación o ese trabajo por ampliarlo lo tienen que hacer todas las administraciones, tanto locales como cabildos como provinciales, o sea, en todos los sentidos y en todos los aspectos, y ya no solo porque hay personas, verdad, como tú, que te dedicas a nivel profesional, pero también la base, las personas que no se dedican de manera profesional, pero quieren practicar un deporte, quieren relacionarse, quieren poder hacer deporte del tipo que sea. O sea, para ellas también hay que brindar apoyos y espacios, y poder garantizar que puedan hacer deporte, aunque sea ir a hacer, yo qué sé, 2 partidos a la semana, ¿sabes? Sí. Que a veces esas personas tampoco lo tienen. Sí, vamos a aprovechar una cosa. Como tú empezaste haciéndonos unas preguntas, nosotros aquí, el Consejo de la Juventud, que hace como una especie de observatorio de emancipación, el único que habla de las personas jóvenes en cuanto a empleo y vivienda, te traemos también unas preguntas ahí, un test. Salseantes. Te las vamos a devolver. Entonces, te vamos a hacer 3 preguntas, te voy a hacer yo 2 y Andrea te va a hacer una. Y vas a tener que intentar responder bien a lo que te vamos a decir. Vale. Las preguntas son sobre 2022, porque nosotros sacamos el Observatorio de Emancipación y lo sacamos a año vencido. Vale. Entonces, esto es sobre el segundo semestre de 2022. Te preguntamos la primera. que tampoco ha cambiado mucho, o sea que no te preocupes. O sea, no me he por de jugado, cuándo ¿no? es, Vale. sí. ¿Tú cuál crees que es la tasa de paro de las personas jóvenes en 2022? Vale, una pregunta. En personas jóvenes, Hasta ¿qué 30 periodo de edad? años. Vale, hasta 30 años. Madre mía. No pasa nada. A ver, yo porque- diría como igual el 40. Bueno, un poco alto. La tasa de paro, Es pero menos. casi, es un poco Bueno, menos. soy más pesimista de lo Sí, de la realidad. pero nos pasa, normalmente nos pasa. Realmente tampoco, o sea, pesimista, somos el 27, ¿no? Pero... Caray.
pero Sí. somos el país de la Unión Europea con más tasa de paro ¿Qué me juvenil. dices? Quiero decir que nos hemos pasado un poquito del número, pero el pesimismo sigue ahí, ¿eh? Que... Madre mía. Y el pesimismo lo hacemos comparativamente. O sea, la población joven tiene como 10 puntos porcentuales por encima de la tasa de De la paro. población O sea, que general. la población general tiene un 10% menos de paro que nosotros, que Guau. la población joven. Y somos, repito, por si no ha quedado claro, el país de la Unión Europea con más tasa de paro juvenil Madre por mía. encima de Grecia. Y que tener un trabajo ahora mismo no te garantiza tener buenos ingresos, porque después hay otras cosas ahí complicadas, Claro, como claro. contratos parciales y tal, otras cosas un poco más complicadas que si ven en el observatorio lo verán. Segunda pregunta que te va a hacer Andrea. ¿Yo? Vale. Sí, me parece. Aquí puedes elegir entre dos, ¿vale? Yo te las lanzo y tú eliges cuál quieres contestar. Vale. Porque teníamos una pregunta preparada, pero esa no me gusta. Voy a hacer otro. Entonces, la emancipación es la independencia de una persona joven que se puede permitir económicamente ser independiente. Es decir, si tú te vas a vivir a otra ciudad a estudiar y tus padres te están pagando el piso, no significa que te has emancipado, Claro. sino cuando tú te lo puedes pagar. Entonces, Vale. ¿cuál es la tasa de emancipación juvenil en España? O sea, del 100% de las personas jóvenes, ¿cuántas se han emancipado? O la otra, que es, ¿cuál es la edad media a la que una persona joven se emancipa? Puedes elegir la que más fácil te parezca, Yo creo que la edad media... ¿vale? Es que, pero yo creo que ya no eres joven cuando te emancipas. Bueno, es muy probable. no vas mal. No vas Bien. mal, no vas Porque mal encaminada. Yo no. conozco, pues eso, gente de más de 30 que todavía no Vas muy puede. bien encaminada. Entonces, no, a ver, no sabría decirte. La media. O sea, estoy pensando también en mi ámbito, o sea, mis ¿Sí? amigos. Pero claro, es que mis amigos se dedican al deporte, entonces Claro, es un poco ámbito más, un poco- más complicado. Pero bueno, no Pero es más de 25 seguro. Sí, o sea, de hecho no ibas nada mal encaminada porque es más de 30. Más o sea, de 30. Este año, por primera vez en la historia, desde que tenemos datos y desde que hacemos el observatorio, la edad media de emancipación son 30,3 Wow, años. Wow. O sea, que ya no eres joven. Efectivamente, o sea, que la gente joven ya no se emancipa la Wow. gente cuando deja de ser joven. Madre O sea, fatal. Sí. Y después antes hablamos, y lo decías tú, los recursos para poder, por ejemplo, pagarte la prótesis y demás, ¿no? Eso a veces tiene que venir ligado con tener un buen salario. Entonces te preguntamos, ¿tú cuánto crees que gana una persona joven en España? De media. De media. 1000 euristas, un poquito más de 1000. Pero la cantidad Vale. total ahí, una franja, 10, 12.000, 15.000, 20.000... Ah, estamos hablando anual. Sí, pero bueno, sí, al si no año. lo Sí, adaptamos. no, puede ser. 1.000 euristas estaba muy bien. Pues yo creo que entre 15 y 20, ¿no? Más o menos, eso es. Ganamos unos 13.079 euros de Ostras, manera menos anual. de 15. Y, como hablábamos antes, si eres una mujer, muchísimo menos. Una Ah, mujer ¿sí? gana 12.607, o sea, como unos 1.000 euros de diferencia por debajo de lo que gana un hombre. Que 12.000 euros es menos que el salario mínimo interprofesional porque las personas jóvenes, por desgracia, son el colectivo de edad que más temporalizado está, es decir, que tienen una mayor temporalidad, no por parcialidad involuntaria, es decir, no por querer o necesitar trabajar a jornada parcial, sino porque no encuentran otra cosa. Entonces, si hacemos la media, sí, son 13.000 euros de media. Y eso que cada vez se supone que estamos más preparados, Estamos más mejor preparados, formados. pero cada vez cuesta más el alquiler, cuesta más la luz, cuesta más el Ya. agua, cuesta más la comida, o sea que al final del mes, si nos ponemos a hablar de medias y no ayudas familiares, una persona difícilmente llega a poder pagar el alquiler y a poder pagar lo Y a poder esencial comer. para vivir, efectivamente. Sí. Exactamente. Nosotros hablamos además, y esto como dato así para que te lo lleves, que está muy bien, una persona joven para poder alquilar en solitario en España tiene que destinar el 97% de su sueldo. Wow. Y sin contar con la comida. Para comer le quedarían unos 36 euros para comer, para tener ocio, para poder pagar Pero es que, la guagua. pero es que hablo otro melón que no hemos hablado y ya no nos da tiempo, pero es que de media para poder alquilar un alquiler en solitario sin ningún tipo de adaptación. Es decir, las personas con discapacidad Sí. que requieren de espacios adaptados para su discapacidad, no me quiero ni imaginar cuál será el porcentaje. De hecho, vamos a ver si podemos sacar algún dato Pues próximamente. sí, aparte, o sea, yo trabajo mucho con empresas porque también para una persona con discapacidad es muchísimo más complicado acceder al mundo laboral. Al final, Claro. imagínate que vas en una silla de ruedas a una entrevista de trabajo y parece que la primera pregunta que te hacen es ¿qué es lo que no vas a poder hacer? Total. Cuando la pregunta que te tendrían que hacer es la contraria, ¿qué es lo que sí vas a poder hacer? Entonces, pues sí, la verdad es que son datos Y antes, curiosos cuanto menos. Antes se terminaría porque estamos llegando al final y nos están haciendo así. Nosotras siempre, una de la filosofía de este podcast es que, bueno, nosotras siempre traemos al podcast a gente que comparte un mensaje, ¿no? A gente que podemos considerar que son o influencers o, bueno, que son personas conocidas, pero que comparten un mensaje detrás positivo, ¿no? Para toda la población juvenil. Nosotras estamos personalmente muy cansados de gente mayor, ¿no? Que no para de dar consejos a la juventud como si ellos supieran absolutamente todo lo que vivimos y como si todo
todo el mundo nos tuviera que decir lo que tenemos que hacer, porque, bueno, somos jóvenes, ¿qué sabremos nosotros de la vida? Entonces, aprovechando que nosotros traemos a gente aquí que no son señoros, que son gente guay, que transmite un mensaje guay, siempre pedimos que para terminar, pues eso, que la persona invitada dé un consejo a la gente que nos está viendo. En tu caso... claro, sería un poco, bueno, imagínate que hay personas que nos están viendo que son personas con discapacidad, que se quieren dedicar al mundo del deporte o no, o mujeres jóvenes que se quieren dedicar al mundo del deporte y que están convencidas de que quieren llegar a lo más alto. O sea, consejo, experiencia, o sea, ¿qué les dirías tú a ellas? Tu cámara está por ahí. Vale, pues, a ver, yo estoy pensando en lo que aprendí en el ciclo olímpico de Tokio, o sea, después de ir a los Juegos. Yo creo que muchos deportistas vivimos como una depresión, como la típica post-vacacional, pues sí. Depresión post-Juegos. ¿Por qué? Porque llevas tantísimo tiempo entrenando, esforzándote, preparándote para un único objetivo que parece que cuando se acaba, independientemente de que te haya salido bien o mal, se te acaba ahí la vida, porque se te acaban los esfuerzos que tú has hecho. Entonces, yo sé que para este ciclo estoy intentando disfrutar más del camino, del proceso, o sea, del día a día. Lo que cuenta al final es que bajas todos los días a entrenar, que soy feliz porque hago lo que me gusta, lo que me apasiona. Entonces, bueno, yo creo que ese es como mi pequeña píldora, mi pequeño consejo, el disfrutar del camino, que al final pues es importante marcarse objetivos, obviamente, pero muchas veces nos frustramos cuando nos salen, ¿no? Y yo creo que si disfrutamos de todo ese proceso es más sencillo luego llegar y mirar atrás y decir, bueno, pues ha merecido la pena porque ha sido duro, pero hemos llegado hasta aquí. Pues muchas gracias, Desiree. Gracias a Seguidla en vosotros. redes sociales, @DesireeVila98. Vila98. Seguidla. Si no la conocéis, pues estoy segura que van a querer empezar a seguirte. Muchas gracias por estar con nosotras. No solo por eso, sino por la labor que haces. Y no sé, yo estoy muy contenta, la verdad. Es que tenía muchas ganas de que llegara este podcast, así que cierra tú. Bueno, pues con esto ya llegamos al fin del programa de hoy, del podcast de hoy. Muchísimas gracias, Desiree, de nuevo por haber pasado tu tiempo con nosotros y habernos ilustrado con tus ideas y con las experiencias. Como decía Andrea, síganla y sigan también al Consejo de la Juventud de España, que sí, esto claro, es muy importante. por favor, @Consejo dos, ¿eh? Juventud Hispana en Twitter. Hispana porque la ñ... Porque la ñ no existe, son los padres. Entonces, pues síganos y tal. Y bueno, a ti o a ustedes que nos han acompañado durante este episodio, muchísimas gracias de nuevo. No olviden que al final su participación y que nos escuchen es crucial. Y nada, síganos en Apple Podcasts, en iVoox, en YouTube, en todas las plataformas Sí, y digitales. esto no lo solemos decir, pero seguidnos porque estamos haciendo cosas súper interesantes, porque no paramos de ir a un montón de actos, de reuniones, de eventos, donde estamos representando a la gente joven, estamos llegando a sitios que nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces, si eres una persona joven y quieres saber qué está pasando y qué cosas se están hablando y cómo estamos defendiendo tus derechos, síguenos, que no cuesta nada. Y si quieres aportar también a que tus derechos cambien, o sea, aporta tus ideas que nosotros también las escuchamos y las reivindicamos y nos peleamos con Pedro Sánchez y con todos esos para que salgan para adelante. Entonces, y por último, volvemos en 2 semanas con contenido muchísimo más fresco, con nuevas ideas, con más voces inspiradoras, con gente maravillosa como Desiree. Y nada, somos, como dijimos antes, Juan Antonio Báez y Andrea Henry. Y esto ha sido Eternamente Jóvenes, un podcast hecho por y para el Consejo de la Juventud de España y para las personas jóvenes pues de este país maravilloso.